muchísimas gracias, Lucio. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias también por la presentación a Hernando, que me ha contado que él estuvo en Prospecticker, en la institución que yo dirijo ahora, en el año 89. Hernando, fíjese cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Yo en el año 89 todavía no estaba ni en la universidad. Y qué bueno y qué coincidencias de la vida, ¿no? Que yo en el año 2025 aterrice en Medellín y me encuentre con una persona que estuvo en Prospecticker en el año 89. Por tanto, como solemos decir, la vida da muchas vueltas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esta presentación, Hernando, y también a Lucio. Y por mi parte, es un verdadero placer estar hoy aquí, compartir reflexiones con este público, con estudiantes que me han dicho también de la especialización en prospectiva y que por tanto son personas que ya conocen mucho de lo que vamos a hablar hoy y que espero que eso sirva también para que nos puedan hacer algo que nuestro amigo común de Lucio Invio, Michel Godet, suele decir, que se trata de hacer las buenas preguntas, no tanto de buscar las buenas respuestas, sino de hacer las buenas preguntas. Bueno, pues por mi parte me gustaría iniciar la presentación cuando la pongan disponible y también contarles que en este encuentro me gustaría especialmente hablar y hacer como una presentación, casi una primicia mundial, ¿no? de este libro en el que he podido participar como uno de los coautores, que se llama Planificación de escenarios en la empresa, una mirada ética, que lo hemos desarrollado con la Universidad de Deusto, con la cátedra de análisis y ética. La Universidad de Deusto, no sé si han oído hablar, es una universidad jesuita que está en la región del País Vasco, de la que yo vengo, y es muy conocida porque, bueno, el fundador de los jesuitas procede de allá, del País Vasco, que era San Ignacio de Loyola. Y bueno, pues en esa tradición jesuita también a la Universidad de Deusto, que es mi alma mater, le ha preocupado siempre mucho la ética y por eso nos pareció interesante trabajar en esta publicación, ¿no? Sobre cómo conectamos las miradas a largo plazo con el papel de la ética en la empresa, ¿no? Algo que nos parece tan necesario hoy en día, ¿no? Bueno, pues mientras hablamos del libro, yo voy a empezar con mi exposición. Sí que me gustaría solicitarles que, más que una masterclass, esto se convierta en un conversatorio, y por tanto, si en algún momento tienen alguna duda, tienen algún comentario o tienen incluso alguna crítica de algo en lo que yo diga, pues me interrumpan, levanten la mano, me interrumpan y abramos el debate, y si se sienten más cómodos, otra alternativa es que siga hasta el final y al final de la exposición aprovechemos el tiempo entonces para hacer las preguntas, pero de cualquier forma también pueden interrumpirme en cualquier momento para que tengamos este debate abierto y resolvamos las dudas que les surjan, ¿no? Bueno, empiezo por hablar, como decía Lucio, sobre el proyecto Millennium, ¿no? Que es esta red que nos une a Lucio y a mí, además de una muy buena amistad, además de la red iberoamericana de prospectiva y muchas otras iniciativas en las que coincidimos, pero también en el Millennium Project, ¿no? Que hoy en día yo diría que es la mayor red mundial de estudios de futuros, de prospectiva, y que surgió a finales de los años 90 con la idea de conectar las visiones locales, las visiones regionales con las visiones globales sobre los futuros posibles, y en concreto también sobre lo que llamamos los 15 desafíos globales. Bueno, es un think tank, pero trata de actuar como una transinstitución, porque, como se dice aquí, conecta organizaciones de las Naciones Unidas, gobiernos, organizaciones sin ánimo de lucro y fundaciones, corporaciones empresariales y la academia y las universidades. Ya ven que no es una red académica solo, no es una red gubernamental, no es una red empresarial,
Es una red que trata de aglutinar todas estas visiones y todos estos agentes, porque todos y todas estas partes entendemos que tienen algo que decir y algo que aportar en la resolución de esos 15 desafíos globales. Bueno, como decía, es una red mundial, global, trata de... La sede del Millennium Project está en Washington, D.C., pero no es un think tank o una red estadounidense, es una red global que tiene que conectar todas esas visiones, ¿no? Por ejemplo, en Colombia hay un nodo de la red Millennium y es uno de los países donde además de haber un nodo hay subnodos, porque Colombia es tan grande y tan complejo que necesita una distribución territorial. Hay un nodo en Bogotá, hay un nodo en Cali y hay un nodo también aquí en Medellín. Creo que tenemos también un nodo en Cartagena, si no me equivoco, pero aquí el responsable, el director del nodo de Medellín y de Antioquia es Lucio Henao y por supuesto les invito a que contacten con él para cualquier duda, para cualquier consulta, para cualquier colaboración con el Millennium Project, ¿no? Bueno, además de hacer esa labor de conectar visiones locales con visiones globales, en el Millennium Project también tenemos que difundir la disciplina de la prospectiva estratégica. Y esa difusión la hacemos a través de capacitación, a través de difusión, a través de comunicación, pero también a través de la capacitación y la formación en lo que son las herramientas y los útiles de la prospectiva estratégica. Esos útiles y esas herramientas que por el lado de aquí, donde están los estudiantes en prospectiva de Summer, bueno, pues entiendo que están aprendiendo y están utilizando y están experimentando con esas herramientas para aprender qué es una encuesta Delphi, qué es una rueda del futuro, qué son unos escenarios, cómo se pueden construir, etcétera, etcétera. Bueno, desarrollamos más de 30 métodos, les invito a que los exploren. Si entran en la página web del Millennium Project, tienen acceso a estos métodos que están disponibles, 39 métodos. También publicamos este informe que se llama Estado del Futuro. Lo llevamos haciendo desde finales de los años 90. Esta es la versión número 20 de ese informe, es la última versión que acabamos de presentar. Y en ese informe lo que hacemos es analizar distintas temáticas. Una que analizamos siempre en el informe Estado del Futuro es esta de la evolución del índice del Estado del Futuro y también la de los 15 desafíos globales. Y luego en cada uno de esos informes vamos analizando otras temáticas que son más sectoriales, más diferentes. Por ejemplo, en este último informe hablamos de inteligencia artificial general. Que es, bueno, pues sobre todo la transición que vamos a tener ahora de la inteligencia artificial estrecha que conocemos a la futura inteligencia artificial general y de la que les hablaré en unos minutos también, ¿no? Por supuesto, les invito a que consulten este informe. Es un informe denso, sobre todo las personas que estén interesadas en la investigación prospectiva, que tiene del orden de unas 500 páginas en distintos capítulos, como se señala aquí, pero que nosotros entendemos que es de lectura obligatoria para cualquier persona que quiere aprender y mejorar sus conocimientos en lo que es la prospectiva estratégica. Está en formato digital y en formato papel también. La mayoría de las personas optan por el formato digital porque tiene más de 500 páginas, pero bueno, incluso se puede solicitar en formato papel. Bueno, una de las cosas que analizamos en este informe es cómo evoluciona la humanidad, cómo evolucionamos a nivel global, ¿no? Y la conclusión principal es que a pesar de que vivamos tiempos de incertidumbre, a pesar de que a veces nos cuesta encender el televisor, porque las noticias pues a veces no nos animan mucho, lo cierto es que la evolución de la humanidad es a mejor. Si analizamos la curva de los últimos años en este índice sintético que llamamos el índice sintético del estado del futuro, vemos que la evolución ha sido positiva en la mayoría de los años. Es cierto también que tenemos aquí pequeños baches, por ejemplo en el año 2020, no hace falta que diga por qué, ¿no? Bueno, pues donde la economía sufrió una contracción importante, tuvimos, como saben, una pandemia global y, por tanto, como es lógico, el índice del estado del futuro también empeoró,
pero en esa, digamos, en esa evolución a largo plazo estamos mejorando en más temas de los que estamos empeorando, y además la otra buena noticia es que tenemos una proyección positiva de cara al futuro. Cuando proyectamos esta evolución para las próximas décadas, vemos que el escenario tendencial es de evolución positiva, ¿no? Bueno, en el Millennium Project y en el informe del Estado del Futuro también analizamos lógicamente en qué estamos mejorando y en qué estamos empeorando, porque no mejoramos en todo. Eso es lo cierto. Mejoramos en más cosas de los ámbitos en los que empeoramos, pero lo cierto es que en algunos mejoramos y otros empeoramos. Bueno, ¿dónde ganamos? Fundamentalmente en todo lo relacionado con la actividad económica. Cada vez generamos más riqueza a nivel global, cada vez hay menos personas que viven por debajo de los umbrales de pobreza. Bueno, pues cada vez generamos más bienestar y además las personas cada vez vivimos más. Tenemos mejor salud, la esperanza de vida es en general está creciendo, tenemos menor mortalidad infantil y por tanto en la mayoría de estos indicadores estamos mejorando. No solo hemos mejorado en el pasado, sino que tenemos una proyección de mejora de cara al futuro, pero también es cierto que en otros ámbitos estamos empeorando. Bueno, ¿en qué estamos empeorando? Fundamentalmente lo relacionado con el eje ambiental, el eje físico, ¿no? Bueno, pues esto es algo lógico. Vivimos cada vez más personas en un mismo planeta, consumimos cada vez más, y mientras no cambiemos nuestros patrones de producción y de consumo, vamos a seguir teniendo cada vez un peor impacto en lo que es la naturaleza, ¿no? Y por tanto, en los indicadores vinculados a las emisiones de gases de efecto invernadero, en los indicadores vinculados al uso que hacemos de la biodiversidad, etcétera, 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 ahí estamos empeorando, como es lógico, ¿no? Bueno, y entonces tenemos aquí el mapa de lo que nosotros llamamos los 15 desafíos globales, que es un mapa muy, digamos, muy amplio y muy completo de, bueno, de lo que está ocurriendo en la humanidad, ¿no? Este mapa tal vez ahora no resulte tan innovador, pero sí me gustaría decirles que lo diseñamos a finales de los años 90 y cuando diseñamos este mapa todavía no existía ni una agenda global por parte de Naciones Unidas. Posterior a este mapa, saben que se creó lo que se llamó la primera agenda global, que era la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Era una agenda que se definió en los años 90 con el horizonte del año 2015. No sé si lo recordarán, eran 8 objetivos que incluían pues, cosas como reducir la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esos objetivos se alcanzó el año 2015 y entonces Naciones Unidas definieron una nueva agenda otra vez a 15 años, al año 2030. Esa nueva agenda es la que hoy en día está en vigencia y es la agenda que se llama de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Sustentable, la Agenda 2030. Esa es la agenda que tenemos hoy en día. Bueno, pues recuerden que a finales de los 90 nosotros definimos esta otra agenda global, que no es una agenda de objetivos, sino que es una agenda de desafíos globales, que tiene 15 desafíos globales. Aquí ven que hablamos de el desarrollo sostenible, acceso al agua limpia, población y recursos. También hablamos de la brecha entre la pobreza y la riqueza. Hablamos de paz y conflicto. Hablamos del crimen organizado transnacional. Hablamos de la ética global, como les he comentado anteriormente. Y lo interesante de este mapa es que todos esos 15 desafíos están conectados entre sí. Es decir, que tenemos aquí unas líneas que plantean una interconexión entre todos esos desafíos y, por tanto, tenemos una visión sistémica, ¿no?, de lo que ocurre a nivel global, pero además ninguno de ellos es más importante que el otro. Todos ellos tienen, de alguna manera, una relevancia en el análisis que realizamos, ¿no? Y esto es importante y, sobre todo, lo reconfirmamos en el año 2020, cuando surgió la pandemia del COVID. Saben que muchos de los análisis hasta el año 2020 olvidaban el tema de la salud, el desafío de la salud, ¿no? La pandemia del COVID nos recordó
que este desafío, el desafío que llamamos número 8, es tan importante como el resto, porque puso de alguna manera en jaque incluso casi la supervivencia humana. Demostramos que fuimos capaces de superar esa pandemia del COVID, pero ese desafío era tan importante como el resto de desafíos, ¿no? Bueno, luego también nos suelen preguntar qué relación hay entre los 15 desafíos globales del Millennium Project y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de la Agenda 2030, ¿no? Bueno, pues hay una relación directa porque trabajamos temáticas similares, pero también es verdad que son diferentes. Los desafíos globales del Millennium Project son desafíos, son visiones a largo plazo desde un esquema sistémico. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas son objetivos, responden a una planificación estratégica tradicional. Tenemos una cifra, un número, un objetivo y que queremos alcanzar eso. En los desafíos globales no tenemos un número que queremos alcanzar. No es una planificación tradicional, sino que es una planificación prospectiva, ¿no? También contarles que a lo largo del año 2020 estuvimos colaborando con la Cruz Roja Americana para desarrollar los escenarios de salida del COVID. Saben que en España se suele utilizar una frase que dice que después de visto todo el mundo es listo. Es decir, que una vez que han pasado las cosas es muy fácil decir, bueno, claro, esto tiene sentido, esto es lógico, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, lo cierto es que a mediados del año 2020 no sabíamos cómo iba a terminar aquella pandemia del COVID, ¿no? No sabíamos ni si íbamos a ser capaces de desarrollar una vacuna para terminar con esa pandemia y con ese virus, ¿no? Y es por esa razón por la que desarrollamos este trabajo, este informe, que lo tienen disponible en la página web del Millennium Project, sobre cuáles podían ser los escenarios de salida de la pandemia del COVID, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos ha enseñado la pandemia del COVID también? Que estamos en una especie de transición, ¿no? Nosotros ya teníamos definido los 15 desafíos globales del Millennium Project, que les he mencionado recientemente. Las Naciones Unidas tenían su propia agenda, que es la Agenda 2030, la agenda de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero claro, no sé si alguien de las personas que estamos hoy aquí sabe cuál es el grado de alcance o de consecución de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Saben cómo vamos, más o menos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Son muchas metas y aquí nos dicen que vamos muy bajo. Bueno, pues yo les voy a decir la cifra de consecución exacta que llevamos. Las Naciones Unidas suelen realizar una evaluación. En la última evaluación que se hizo el año pasado, el grado de consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible era del 17%. Unos objetivos que nos quedan 5 años para llegar al año 2030, menos de 5 años. Por tanto, hoy, a 2025, podemos decir que no vamos a alcanzar esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. No vamos bien. Bueno, ¿por qué no vamos bien? Por muchas razones. Saben que son objetivos, por aquí se ha dicho, porque eran demasiados objetivos. Bueno, yo no creo que la razón sea que eran demasiados objetivos. Yo creo que hay más, que realmente no tenemos tanto compromiso con esos objetivos como parece que tenemos. Todas las personas que estamos aquí, probablemente, si no me equivoco y si no, díganmelo, nos adscribiríamos a esos objetivos de desarrollo sostenible. Son objetivos positivos. Es muy difícil estar en contra de esos objetivos. Bueno, hay personas en el norte de este continente que sí que están en contra, pero en general la gran mayoría de la población puede estar a favor de estos objetivos, pero por supuesto no es suficiente con estar a favor de esos objetivos, ¿no? El tiempo está demostrando que no teníamos tanto compromiso, ¿no?, por parte de gobierno, sector empresarial, sociedad civil para alcanzarlos, pero también nos ha demostrado algo que para mí es lo importante, ¿no?, que es que la planificación tradicional sirve en tiempos de certidumbre, en tiempos cuando tenemos vientos de cola, en tiempos cuando es más fácil planificar. La planificación tradicional falla
cuando nos salimos de esos tiempos de certidumbre, cuando entramos en tiempos de cambio, cuando entramos en tiempos difíciles, ¿no? No íbamos muy bien encaminados hasta el año 2020, no les digo ya a partir de 2020, ¿no? Con la pandemia ya se desbarataron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Bueno, y esto ha tenido una parte, no era el objetivo, pero sí que ha tenido una parte positiva, que es que estamos pasando de este enfoque de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a este nuevo enfoque que se llama nuestra agenda común. ¿Alguna de las personas que están aquí ha oído hablar de nuestra agenda común? ¿Alguien ha oído idea? Sí que tenemos una persona que ha oído hablar de nuestra agenda común. Bueno, pues además de usted, al resto de personas que están aquí o que nos están viendo en línea, les invitaría a que entren en internet y escriban nuestra agenda común. Si escriben nuestra agenda común, enseguida les llevará a un informe de Naciones Unidas, que pueden leerlo también en español. No es un informe demasiado largo, es un informe en torno a 60 páginas, es un informe de la Secretaría General de Naciones Unidas y es un informe y una propuesta que fue resultado de una demanda por parte de los Estados miembros a la Secretaría General de la ONU para que propusiera un enfoque alternativo a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un enfoque alternativo o un enfoque para acelerar el avance hacia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sabemos que no vamos a alcanzar esos 17 objetivos, pero sí que, los Estados miembros le dicen a la Secretaría General, usted proponga algo para intentar acelerarlos, ¿no? Y en ese proceso, lo que hace la Secretaría General, que es algo muy interesante, es proponer este nuevo enfoque que se llama nuestra agenda común. ¿Por qué es interesante? Porque plantea una nueva visión de la planificación y toda esa nueva visión está basada y está orientada absolutamente en la perspectiva estratégica, en la visión de futuros. Si lo ven aquí, el informe de nuestra agenda común, que es un poco un resultado de la pandemia del COVID, lo que nos plantea es 5 elementos de prospectiva para esa nueva planificación, sobre todo pensando ya en el periodo post-2030. Cuando ya hayamos llegado a 2030 y veamos que no cumplimos, ¿no?, con los 17 objetivos, bueno, pues empecemos con un enfoque nuevo, con un enfoque que esto sí que nos alegra a todos los futuristas, que sea un enfoque de prospectiva estratégica, ¿no? Los 5 elementos que propone el secretario general Guterres son la idea de crear una cumbre mundial del futuro de la ONU. No sé si habían oído hablar de esto en la cumbre del futuro. Bueno, esto es una conferencia, un evento que se celebró en septiembre del año pasado en Nueva York. Yo tuve el honor de participar en esa cumbre y fue una cumbre que las personas que estábamos allí, creo que la mayoría la sentíamos como una cumbre histórica, ¿no? Por primera vez no solo se hablaba de temas de futuros, sino que se hacía desde una visión de lo que puede ser la perspectiva estratégica, ¿no? El resultado de esa cumbre fue una declaración que se llama el Pacto por el Futuro, que es una declaración relevante, es una declaración política que lo que plantea es un poco cuáles son los desafíos y las líneas que hay que poner en marcha para darle una vuelta, ¿no?, a este camino equivocado que llevamos e intentar acelerar hacia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Es un pacto muy interesante, lo pueden descargar también en internet y bueno, además de esta cumbre del futuro, aquí se plantea un repropósito, ¿no? Volver a repensar lo que se llama el Trusteeship Council, que es un consejo que existía y que sigue existiendo en las Naciones Unidas para gestionar todo el proceso poscolonial, ¿no?, de lo que fueron las colonias, sobre todo en el continente africano, y que no tenía casi actividad y que por tanto puede empezar a aportar desde una visión de la perspectiva estratégica. También plantea la figura de crear un enviado especial de Naciones Unidas para las generaciones futuras. También propone
que se emitan, que se elaboren y se publiquen informes anuales de prospectiva estratégica, y también plantea que se cree un laboratorio de Naciones Unidas para los futuros. Esos 5 elementos son la novedad y la innovación de nuestra agenda común. ¿Perdona? Muy burocrática. Muy burocrática. ¿Nuestra agenda común o los 17 objetivos? Ok. Sí, yo comparto un poco esta reflexión que tiene un... Es decir, yo creo que Naciones Unidas están en una encrucijada, ¿no? Donde son conscientes que tienen que cambiar su enfoque hacia la planificación porque no están teniendo el impacto que quieren, pero por otro lado tienen esa ambición de cambiar también. Hay una iniciativa de la Secretaría General que se llama Naciones Unidas 2.0, no sé si han oído hablar de ello, y lo que pretende en realidad es tratar de reducir el nivel burocrático de las Naciones Unidas y de sus agencias, que históricamente ha sido bastante grande, ha sido una organización que sí que ha tendido a ser bastante digamos, burocrática o lenta en las respuestas que realizaba, ¿no? Y yo creo que el desafío de la Secretaría General es cómo reducir esa burocracia en Naciones Unidas de Naciones Unidas 2.0, pero sin perder el propósito, ¿eh? No hacer lo mismo que está haciendo ahora Elon Musk con la Administración Federal en Estados Unidos, que es utilizar la excusa de la burocracia para desmantelar, ¿no? el conjunto de la administración, sino realmente reducir la burocracia, pero haciendo a Naciones Unidas más efectiva, ¿eh? ¿Perdón? La motosierra, sí, yo no he visto al secretario general Guterres con una motosierra. Eso es más Milei y más. Y Elon Musk también, que ahora tiene una nueva motosierra de color más plateado y que, bueno, en todo este show que es en la política estadounidense, pues es la que les ayuda, ¿no? Sí, declaró casi públicamente la derrota del modelo de Naciones Unidas ante la crisis de Ucrania y Rusia y otros conflictos focalizados en el mundo. Entonces, la necesidad de cambiar Naciones Unidas es un imperativo. Además, la poca funcionalidad, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, con 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes y uno solo que vete a los otros 14 no pasa ninguna resolución ni ninguna determinación. Entonces se critica mucho hasta dónde es operante Naciones Unidas, hasta dónde es un modelo muy antiguo de 1947 en pleno siglo XXI y por qué es necesario hacer una reestructuración y una reorganización al modelo. Además existe la amenaza de retiros, por ejemplo, como de Estados Unidos del modelo, que varias veces incluso ha amenazado si no se le cumplen también sus intereses en ese modelo. Y es uno de los países, según la cifra, aporta el 22% del presupuesto de Naciones Unidas, y el segundo país que lo sigue es China con el 1.2% de presupuesto para Naciones Unidas. O sea que es un sistema también muy sensible y vulnerable al apoyo de Estados Unidos y en este caso China, mientras que otros países, por ejemplo Alemania, solamente aporta el 0.6% del presupuesto general de Naciones Unidas, que tiene algo así más de 38.000 empleados alrededor del mundo en sus diferentes agencias. Muchas gracias por todos esos datos. Yo añadiría, desde la visión prospectiva, hay un estudio, recientemente me lo compartió, es como el jefe de Lucio, ¿no?, que es el presidente de la Federación Mundial de Futuros, Eric Overland. Me compartió un estudio, no sé si lo conoces, Lucio, sobre es una perspectiva, unos escenarios de futuros sobre el Consejo de Seguridad de la ONU. Es un ejercicio muy interesante con un conocimiento diplomático de cómo y por qué funciona el Consejo de Seguridad. Y bueno, ahí plantea unas alternativas de escenarios, ¿no?, que se pudiera ampliar ese consejo a otros miembros, incluso en la parte de miembros permanentes, que se pudiera eliminar el derecho a veto de alguna manera o cambiarlo. Unos escenarios yo creo que bastante interesantes. Por tanto, vamos a ver, yo lo dejaré claro.
nuestra agenda común no es la panacea, no es la varita mágica para resolver todo, pero desde luego que lo que tenemos claro es que no podíamos seguir de la forma en la que estábamos evolucionando, ¿eh? Necesitábamos un cambio. A nosotros nuestra agenda común nos gusta más que la Agenda 2030 y creemos que es el camino, ¿eh? No es una vía única y es una vía necesaria, probablemente no suficiente. Necesitamos más y, por supuesto, tiene que avanzar también esa Naciones Unidas 2.0, que es la que deberá permitir reducir la burocracia, sobre todo en estos tiempos que decía, donde Naciones Unidas va a sufrir muchos recortes en los próximos, yo diría, los próximos meses por el cambio de políticas en Estados Unidos, ¿no? Ni la Agenda 2030, ni la Agenda Común atienden factores de causalidad. No, no lo atienden, pero yo creo que no se trata tanto o no se trata solo de hacer diagnósticos tradicionales, sino de hacer diagnósticos sistémicos, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo. Y eso sí que sería interesante si conseguimos que el Laboratorio de Futuros de Naciones Unidas realmente trabaje en una visión prospectiva. Yo creo que vamos a empezar a identificar esas causas o esos factores clave de futuros, ¿no? Bueno, yo no trabajo en el Laboratorio de Futuros de Naciones Unidas, sí he tenido contacto y el tiempo lo dirá. Si realmente están capacitados y trabajan bien, pues empezarán a identificar esas causas de claves de futuros, ¿no? Si no lo hacen, pues tal vez nuestra agenda común no quede en nada, ¿no? Pero bueno, sí que creemos que merece la pena darles el crédito para que lo intenten, ¿no? Bueno, y de aquí pasaré a contarles ya un poco qué es lo que en nuestra visión está ocurriendo en la actividad económica, ¿no? Porque cuando hablamos de este libro sobre la importancia de la planificación de escenarios en la empresa, ¿no?, y esa mirada ética, entendemos que primero tenemos que pensar sobre lo que está ocurriendo en la actividad económica, ¿no? Tenemos muchas tendencias, aquí no les voy a aburrir, ¿no? Los temas que se hablan en los últimos años sobre actividad económica, estamos en un mundo cada vez más conectado y convergente. Algunas personas hablan de la era de la cognitividad o de la conciencia. Bueno, por otro lado se habla mucho del el smart es el nuevo verde o el nuevo ecologismo. La tendencia de la innovación hacia el todo cero, ¿no? Cero residuos, cero plásticos, ¿no? La economía circular, etcétera, etcétera. El futuro de las infraestructuras, el futuro de la movilidad, el futuro de la energía. Bueno, todas estas macrotendencias y sobre todo la combinación de todas ellas, ¿no? Y en paralelo, en este análisis hablamos de 12 elementos transformacionales que también hay que tener en cuenta y que son transversales, ¿no? Por ejemplo, la emergencia del transhumanismo, que es como una disciplina paralela, ¿no?, a los estudios de futuros, bueno, y que las personas transhumanistas, como saben, creen que la tecnología es de alguna manera la que casi va a resolverlo todo, ¿no? Y que podríamos alcanzar esa singularidad tecnológica en la que las personas van a tener supercapacidades, incluso en el largo plazo podrían llegar a alcanzar como una especie de inmortalidad, ¿no? Pero bueno, estos son enfoques que son algunos interesantes para tenerlos en cuenta, ¿no? Que el dato puede ser el petróleo del siglo XXI, la uberización de las industrias, el concepto de industria 5.0. A mí personalmente me gusta más el concepto de sociedad 5.0, que es el que acuñó el fallecido primer ministro japonés Shinzo Abe. Les invito también a buscar en YouTube, hay un vídeo muy interesante de Shinzo Abe en el World Economic Forum, ¿no?, donde habla sobre este concepto de sociedad 5.0, que es realmente interesante y que viene desde esa cultura japonesa, ¿no?, de tratar de siempre pensar en el futuro, ¿no? Bueno, pero en general es verdad que en el mundo de los negocios y de la actividad económica, bueno, pues vemos mucha incertidumbre y hay mucha transformación y mucha convulsión. Yo suelo decir que en las organizaciones empresariales ocurre lo contrario de lo que ocurre con los seres humanos. Los seres humanos tenemos cada vez una mayor esperanza de vida
y las organizaciones empresariales, como se ve en este gráfico, tienen una cada vez menor esperanza de vida. Cada vez las organizaciones, por ejemplo, tenemos cada vez menos empresas centenarias o las empresas cada vez con un nombre, con una razón social, digamos, viven menos tiempo. Bueno, ¿esto por qué ocurre? Ocurre fundamentalmente por dos razones. Por un lado, por el éxito de esas organizaciones empresariales, porque al tener éxito en un mundo muy globalizado, esas organizaciones empresariales acaban siendo integradas en otras organizaciones empresariales mayores, acaban siendo absorbidas, acaban siendo integradas, fusionadas. Eso es la razón del éxito. Esto se ve muy claro con las startups, ¿no?, de éxito, por ejemplo, lo que se llaman los unicornios, ¿no?, esas startups que consiguen en un poco tiempo alcanzar las ventas de 1.000 millones de dólares. Bueno, muchas de estas compañías acaban siendo absorbidas por otras grandes compañías y, por tanto, donde teníamos dos organizaciones empresariales, acabamos teniendo solo una. La segunda razón de esa disminución del número de organizaciones empresariales es el fracaso. En un mundo cada vez más globalizado, más competitivo, es más difícil sobrevivir y, por tanto, bueno, pues la organización que no consigue dotarse de un modelo competitivo suficientemente reforzado, pues acaba desapareciendo en un mercado cada vez más competitivo. Bueno, esto significa también que los rankings de las mayores compañías a nivel global está cambiando. Si se fijan, hace 2 décadas esos rankings de las grandes compañías estaba controlados por todavía algunas empresas industriales como General Electric, algunas empresas energéticas, incluso empresas de consumo, ¿no?, como Johnson & Johnson. Hoy en día esto no está del todo actualizado, pero sobre todo vivimos en el dominio total de las empresas tecnológicas. De hecho, algunas personas empiezan a hablar ya del tecnofeudalismo, de esa dependencia que tenemos de empresas tecnológicas. Bueno, aquí la única que se queda en ese ranking todavía es Aramco, que es, como saben, la compañía nacional petrolera de Arabia Saudí, pero el resto de compañías son tecnológicas. En los últimos datos probablemente la número 1 es Tesla, que aquí aparece un poco más abajo, pero lo que no cambia es que son todas empresas tecnológicas, ¿no? En las empresas tecnológicas también solemos decir que es necesario renovar los modelos de negocio. Por ejemplo, un caso claro es el de Apple. Apple, cuando inició su éxito, se centraba sobre todo en ser una compañía que vendía dispositivos, desde los celulares, los iPad, iPod, bueno, pues ha ido creando distintos dispositivos. Por ejemplo, las tabletas de Apple fue un producto muy innovador. Hasta entonces no existía un dispositivo que fuera un término medio entre un celular y un laptop, ¿no?, y un computador. Apple fue capaz de crear eso y tuvo mucho éxito con el lanzamiento de estos dispositivos y todavía hoy lo tiene, ¿no?, por ejemplo con los celulares, pero Apple ha ido realizando una transición de centrar su negocio, su modelo de negocio en los dispositivos, a centrar su modelo de negocio en los servicios que consigue comercializar a través de esos dispositivos, toda la venta de música, de otro tipo de servicios que le generan cada vez más ingresos en su cuenta de resultados, ¿no? También hay que reconocer, y nosotros solemos decir, que estar en un sector de éxito no es garantía para tener éxito, y esto es la prueba de ello. Si analizamos la evolución de distintas fabricantes de dispositivos móviles, de dispositivos celulares, vemos que a veces se nos olvida, pero hubo marcas como, por ejemplo, BlackBerry. No sé si recuerdan a BlackBerry. Era este fabricante de dispositivos móviles que utilizaban esos pequeños teclados, ¿no? BlackBerry acabó desapareciendo y estaba en un sector de crecimiento infinito, de crecimiento exponencial, de todos los años cada vez más ventas, pero BlackBerry acabó desapareciendo, ¿no? Nokia se tuvo que reinventar, dejó cada vez tenía menos peso el negocio, la actividad de los celulares, y Motorola
al final tuvo una evolución similar, ¿no? Frente a ellos, tanto Apple como sobre todo Samsung han conseguido mantenerse como líderes, ¿no? Bueno, hay un proceso de prospectiva también, de prospectiva corporativa. Por ejemplo, es bastante conocido el caso de Samsung, ¿no? Que ha conseguido siempre anticipar lo que podían ser las necesidades y aplicarlo a su modelo de negocio. Y por tanto, saber hacerlo o no es la diferencia entre tener éxito o tener fracaso, incluso en un sector de éxito, ¿no? Bueno, por lo demás, afrontamos para los próximos años, lo que nos dicen todas las previsiones es que vamos a seguir creciendo, la economía va a seguir creciendo, por tanto es un horizonte de buenas expectativas, aunque eso no significa que todos nos vayamos a beneficiar de ese crecimiento de los próximos años, ¿no? Habrá, como no, ganadores y perdedores y va a haber un cambio en el ranking de jugadores en la economía global. Esto está un poco anticuado porque esta previsión decía de hace algunos años que para 2024 China iba a ser ya la primera economía mundial y eso saben que no ha ocurrido, todavía sigue siendo la segunda economía, pero si esto sigue así y si sobre todo nuestros amigos del norte siguen disparándose en su propio pie, pues es probable que China acabe siendo la primera economía antes de lo que algunas personas esperan, ¿no? Pero bueno, lo que sí vemos claramente es que va a haber un cambio de posiciones. Por ejemplo, en España, por no ir muy lejos, España en el momento más alto de la economía, creo que fue en el año 92, llegó a ser la séptima mayor economía del mundo y hoy en día es la 15ª. Bueno, ha tenido sus altibajos, claro, los competidores han crecido más rápido de lo que ha crecido la economía española, ¿no? Entonces, sí. Sí, pero la primera en el crecimiento anual. Lo importante es ver el ranking dónde estás, porque si tú en el año 92 estás en el séptimo y en el año 2024 estás en el 15º, es que has tenido años buenos, años malos, pero en términos globales has perdido posición. Y esto es lo que es relevante. Y esto es lo que va a pasar también, ¿no? Bueno, y en este contexto, permítame que les cuente un poco, les hable sobre, sobre el País Vasco. ¿Saben dónde está, no? En el norte de España, en la frontera con Francia. ¿Perdón? Ahí está, sí, está exactamente por aquí, en la frontera en la frontera con Francia. Es una región pequeña, bueno, que tiene muchos vínculos con Antioquía y con Medellín. Se suele decir, por lo menos se suele decir allí, que hay más apellidos vascos en Medellín y en Antioquía que en el País Vasco. Nosotros somos 2,1 millones de personas en lo que se llama ahora la región del País Vasco. Hay otras 700.000 personas en lo que es la región de Navarra, que también tiene origen vasco. Y aquí son creo que 7-8 millones de personas, ¿no? en toda la región de Antioquía. Por tanto, se suele decir que aquí hay más apellidos vascos que allá. Y bueno, eso nos alegra mucho también, ¿no? Que tengamos esa muy buena conexión. Somos una región que se inserta en el Estado español, pero que tiene una alta autonomía. Tanto la región del País Vasco como Navarra tenemos lo que se suele llamar una autonomía fiscal casi total, ¿no? Nosotros recaudamos los impuestos en el País Vasco, que prácticamente el 100% de los impuestos, salvo la parte de la seguridad social y unos pequeños impuestos, ¿no? Que no tienen tanto peso, y lo que se hace es el gobierno vasco y lo que llamamos las 3 provincias pagan un cupo al gobierno central de España por lo que se llaman las competencias que son centrales, y esto incluye, por ejemplo, la política exterior, la política de defensa, la jefatura de Estado, de manera que nosotros pagamos en torno al 6% de lo que recaudamos al gobierno central para cubrir los gastos de esas competencias, pero el 94% lo gestionamos en el País Vasco. Esto lo hemos estado comentando Lucio y yo en esa a veces pelea que suelen tener aquí en Antioquía con el gobierno de Bogotá sobre los recursos, ¿no?
y esa capacidad de autonomía que pueden tener las regiones para planificar, ¿no? Sí. Pues le voy a contar. Cataluña tuvo un proceso independentista que lo conocen ustedes y saben cómo terminó hace unos pocos años, pero lo que tal vez no sepan es que hace 40 años, bueno, esto primero, esta realidad es así porque el País Vasco tiene lo que se llaman unos derechos históricos que vienen de la época de hace varios siglos, donde entonces el Reino de España y el País Vasco acordaron tener este sistema fiscal. Luego se eliminó en la época franquista y luego se volvió a recuperar porque era un derecho histórico, ¿no? Cuando se recuperó, cuando falleció Franco, a Cataluña se le ofreció un modelo similar como este. Se le dijo: Cataluña, ustedes pueden seguir el modelo vasco y navarro, gestionan todos sus impuestos y ustedes son responsables. ¿Sabes qué es lo que dijo Cataluña a finales de los años 70? Dijo que no. ¿Y por qué dijo que no? Pues porque este modelo puede funcionar muy bien, pero puede ser muy peligroso, y eso también ocurrirá aquí. Cuando a alguien se le ofrece una autonomía, pues bueno, parece que resulta como muy atractiva, ¿no? Porque va a gestionar los recursos, pero también recuerden que es responsable de la recaudación de esos impuestos. Y si no eres capaz de recaudar suficiente, vas a tener los gastos que tienes con menos ingresos. Entonces es un modelo peligroso frente a, bueno, papá Estado me garantiza los ingresos, yo no puedo decidirlos, pero los tengo como seguros, ¿no? Por esa razón, Cataluña rechazó en los años 70 ese modelo y ahora, curiosamente, lo está reclamando, ¿eh? Y entonces esto es un debate un poco interesante para confrontar un poco las ventajas y desventajas de lo que son los modelos de autonomía fiscal, ¿no? Bueno, a nosotros nos ha ido muy bien, pero hemos sido muy exigentes en nuestro modelo, ¿eh? Nosotros llevamos el cálculo de los euros, ¿no?, de una forma muy estricta. Tenemos un modelo, bueno, pues con unas administraciones públicas que son muy autoexigentes y eso es un poco una de las claves del modelo, pero fundamentalmente hoy aquí les quería hablar de dos temas. El modelo socioeconómico del País Vasco es conocido porque es muy industrial, como ocurre aquí en Antioquía. Nosotros tenemos un peso del 25% del Producto Interior Bruto en la industria y eso es un nivel bastante alto hoy en día, ¿no? Alemania tiene un nivel similar. Para que se hagan una idea, en el conjunto de la economía española el peso de la industria es en torno al 15%. Y en cambio en el País Vasco es del 25%. Creo que probablemente ocurre algo similar aquí en Antioquía con Colombia, donde en Antioquía se ha perdido, pero sigue siendo superior a la media de Colombia. O sea, Antioquía es más industrial que el conjunto de ¿Ahora es más industrial Colombia? Bueno, se ha perdido peso. Se ha perdido peso, pero de servicios, claro. Claro. Ha hecho que muchas empresas se vayan cerca al mar, a puertos, donde les queda más fácil. Ok. Bueno, pero sigue siendo una región industrial, aunque haya perdido peso, ¿no? Y el otro elemento diferencial de la región del País Vasco es que tenemos un índice de desigualdad que es bastante interesante, ¿no? ¿Perdón? El índice de Gini en el País Vasco ronda el 0.25, 0.24. Yo tampoco. Sí, es un índice similar a lo que tienen los países escandinavos. Es decir, por eso, en el País Vasco, si fuera un estado, realmente estaría en el top 5 aproximadamente a nivel mundial, ¿no? Bueno, lo interesante de esto es lo siguiente, que en este gráfico tenemos en la parte izquierda lo que es la medición del índice de Gini. Saben que cuanto menor es el índice de Gini, mayor es la igualdad o menor es la desigualdad. O sea, menor índice de Gini, menor desigualdad. Y por otro lado tenemos en la parte inferior lo que se llama la presión fiscal, que saben que es el volumen de impuestos
que hay en una economía respecto a su Producto Interior Bruto, ¿no? Normalmente la lógica económica que siempre hemos aprendido es que, bueno, responde un poco a esta línea, ¿no? Cuanto mayor presión fiscal tenemos, cuanto más a la izquierda estamos en el gráfico, menor desigualdad tenemos, menor índice de Gini tenemos. Esta es la lógica y por eso en esta parte de aquí, en la parte de la izquierda, están los países escandinavos. Está Dinamarca, está Suecia, está Finlandia. Los países que tienen una menor desigualdad tienen una mayor fiscalidad, tienen unos impuestos más altos. ¿Por qué? Porque el Estado utiliza esos impuestos para redistribuir la riqueza que se genera en la economía. En cambio, en el otro lado tenemos los casos de otros países europeos que tienen menores impuestos y por tanto tienen mayor desigualdad. Lo interesante aquí es el caso del País Vasco, de Euskadi, que tiene un menor nivel de impuestos, pero también tiene un menor nivel de desigualdad. Es decir, es un modelo alternativo a los dos modelos clásicos, digamos, de desarrollo socioeconómico, ¿no? Entonces, aquí lo que decimos es que los ingresos públicos, los impuestos, no son el único camino hacia la cohesión social, no son el único camino hacia reducir la desigualdad, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque tenemos un modelo socioeconómico basado en lo que llamamos la transformación social y competitiva. En el País Vasco tenemos, como ocurre aquí también en Antioquia, muchas empresas familiares, muchas de ellas de propiedad familiar, muchas de ellas son pymes, pequeñas y medianas, algunas son un poco más grandes, y tenemos muchas empresas sociales de tipo cooperativo, y muchas de ellas además son industriales, ¿no? Como por ejemplo el Grupo Mondragón, del que nosotros formamos parte, ¿no? Bueno, lo interesante sobre todo de estas empresas de economía social y cooperativas es que a diferencia del resto de empresas, lo que contribuyen es a redistribuir la riqueza en el origen. En la riqueza que crean las empresas, como bien saben, ¿no? Siempre decimos las empresas y los negocios crean riqueza, pero con la diferencia de que los negocios de economía social, las cooperativas, redistribuyen esa riqueza en el origen. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues como por ejemplo en Mondragón. En Mondragón somos un grupo empresarial con 70.000 personas y una facturación integrada o global de 11.000 millones de dólares. En Mondragón la escala salarial es de 1 a 6. La persona que más dinero gana en Mondragón gana 6, la persona que menos gana en Mondragón gana 1. Cualquier empresa, yo no he visto ningún grupo empresarial en el mundo de este tamaño, de más de 10.000 millones de dólares de facturación, que tenga una escala salarial de 1 a 6. Lo habitual en este tipo de conglomerados, grandes grupos industriales, es que tengan escalas salariales de 1 a 500, de 1 a 1.000 o de 1 a 3.000, donde los CEOs ganan, los presidentes ganan millones de dólares y la persona que menos gana, pues gana un sueldo, en el mejor de los casos, humilde, ¿no? Bueno, esto es muy importante también para entender que tengamos un índice de Gini tan bueno con un nivel de impuestos razonable, porque, claro, al tener esas escalas salariales, digamos, el ingreso o la riqueza que generan esos grupos empresariales se distribuye en el origen. No necesitamos que esas empresas generen una riqueza y luego venga papá Estado a redistribuirla en la sociedad a través de los impuestos. Bueno, no necesitamos, claro que lo necesitamos, pero lo necesitamos menos que otros países. Y además, si esas administraciones públicas, si esos gobiernos no son especialmente eficientes, si son un poco burocráticos, lo que suele ocurrir es que buena parte de esa riqueza acaba perdiéndose en la burocracia. Entonces, o la corrupción. Muy buena respuesta. Entonces, con este modelo conseguimos que esa riqueza se distribuya más bien en el origen y, por tanto, no necesitamos de tanta contribución del Estado para redistribuir esa riqueza, ¿no? Bueno, y de eso hablamos también en este libro, que decíamos que el modelo socioeconómico está basado en la transformación social y competitiva y también en los principios humanistas y en la ética. Nosotros venimos de una región
que no es que seamos mejores personas que otras regiones, seguro que somos muy parecidos al resto de la humanidad, pero sí que tenemos esos principios aplicados en la gestión empresarial. Por ejemplo, en las cooperativas, en las empresas sociales, hay unos principios democráticos de funcionamiento, ¿no? Y también, bueno, pues entendemos que esas lógicas humanistas y también la ética forman parte de la gestión empresarial. De hecho, la Universidad de Deusto, que es una universidad jesuita, tiene una cátedra, como decía, que es con la que hemos escrito este libro, tiene una cátedra de análisis y de estudios de ética que analiza muchos casos de gestión empresarial y promueve este tipo de visiones en la gestión empresarial, ¿no? Bueno, en este libro lo que contamos también es que no se trata solo de tener una convicción ética, sino también aplicarla con un enfoque sistémico, ¿no? Y por tanto en el análisis decimos que es importante el pensamiento sistémico, la ética del pragmatismo, cómo se puede aplicar esa ética en la práctica, los procesos iterativos, ¿no?, que son tan importantes en la perspectiva estratégica, y cómo no las narrativas de futuros que hagamos, ¿no?, de cómo impactan esa ética en las diferentes narrativas, ¿no? Lo analizamos, como decía, desde un enfoque sistémico, que es el enfoque de la perspectiva estratégica, con los niveles micro, meso y macro. Y también tenemos en cuenta la visión de futuro. En el proyecto Millennium les decía, la ética global es uno de los 15 desafíos globales, y en el proyecto Millennium lo venimos analizando desde finales de los 90, y esto lo comentamos en el libro también, y hacemos una serie de propuestas para decir cómo podemos mejorar la implantación de la ética global en la sociedad en general y también en la gestión empresarial, con una serie de iniciativas, como por ejemplo crear procedimientos de auditoría para exponer supuestos éticos en algoritmos para inteligencia artificial, o por ejemplo hacer que la ética forme parte de los criterios de evaluación del desempeño en las empresas. Cuando estemos evaluando a nuestros colegas y a nuestros equipos, incluyamos la ética también en esos aspectos, ¿no? Bueno, de todo esto hablamos en el libro y entendemos que forma parte también de la realidad socioeconómica del País Vasco, ¿no? Y por eso, y les anuncio aquí que hemos creado un nuevo think tank. Nosotros en el Millennium Project venimos de la comunidad global de think tanks, pero lo que hemos visto en los últimos años es que no existe ningún think tank en la comunidad de think tanks a nivel mundial que hable de estos temas. Los think tanks, como saben, hablan de geopolítica, hablan de energía, cada vez más, y eso es bueno, hablan por ejemplo de cambio climático. Aquí tienen think tanks muy buenos, ¿no?, como FEDesarrollo. En América Latina hay otros muy conocidos como la Fundación Getulio Vargas, think tanks muy buenos, pero ninguno de los think tanks habla sobre el papel que tienen las organizaciones empresariales en reducir la desigualdad. Y por tanto, por eso hemos creado este nuevo think tank que se llama ASET. Es como el nombre en inglés de activo, pero cambiando el orden de las letras, ¿eh? Tiene solo una S y dos T's. Y responde al nombre de Arizmendiarrieta Social Economy Think Tank. Arizmendiarrieta fue el fundador del movimiento cooperativo en el País Vasco y del grupo Mondragón, y por eso lo utilizamos como inspirador de esta iniciativa. Lo acabamos de lanzar con el apoyo también del Gobierno de España, con una financiación ya estable para la fase inicial, y va a tener 3 pilares, o tiene ya 3 pilares. El pilar del think tank para generar conocimiento sobre el papel que juegan las organizaciones empresariales en la reducción de desigualdades, un instituto de prospectiva para que pensemos en cuál va a ser la actividad económica y empresarial del futuro, y por último un laboratorio social. Lo que queremos es poder identificar mejores prácticas y a través de este think tank poder ayudar a escalarlas. Si identificamos una buena práctica, por ejemplo, de relevo generacional en una organización empresarial, ¿cómo podemos utilizar eso para escalar el modelo de empresa social y hacerlo crecer en los próximos años? Por tanto, encantados también de recibir sus ideas y sus sugerencias en este think tank. A finales del mes de mayo vamos a celebrar el primer foro
Asset, que se celebrará en la ciudad de San Sebastián, en el País Vasco, y queremos que poco a poco este foro Asset se convierta como una alternativa al foro de Davos. El foro de Davos está bien, pero ya sabemos de lo que habla. Nosotros queremos crear un foro paralelo para empezar a hablar también del papel que juegan las empresas de economía social en reducir las desigualdades. Bueno, tenemos una nueva economía y esto lo contamos en nuestro informe Trabajo Tecnología 2050 del Millennium Project. En esa nueva economía saben que se está produciendo una cada vez mayor concentración de la riqueza, las diferencias de ingresos son cada vez mayores. Nos encontramos con un crecimiento económico sin generación de empleo. ¿Recuerdan cuando la compañía Facebook, que hoy en día es Meta, compró WhatsApp? Lo recuerdan, ¿no? El WhatsApp ahora es parte del grupo Meta, del grupo Facebook. ¿Sí? ¿Saben cuánto dinero pagó por la compañía? Bueno, les digo yo, pagó más de 10.000 millones de dólares. Y ahora la segunda pregunta. ¿Saben cuántos empleados tenía WhatsApp cuando lo compró Facebook? Digan un número. 10.000 millones de dólares pagaron. Pues tenía menos de 100 empleados. Pagó 10.000 millones y tenía menos de 100 empleados. Claro, lo que pagaba, lo que valoró Facebook fue que casi todo el planeta utiliza WhatsApp y que tiene una base de datos gigantesca que vale, ¿no? ¿Recuerdan cuando antes les he dicho que el dato es el petróleo del siglo XXI? Pues eso es por lo que pagó Facebook y pagó esos más de 10.000 millones de dólares. Claro, esto llevado al modelo económico significa que lo que decimos aquí, que vemos cada vez más un crecimiento económico sin tanta generación de empleo. Es inversamente proporcional a la generación de empleo e ingresos. La productividad en este caso era muy alta, 10.000 millones de dólares, 100 empleados, pues imagínense la productividad de cada empleado, ¿no? Claro, y también significa que cada vez vemos que hay cada vez más crecimiento económico, pero que no hay tanto empleo o un empleo tan intensivo como lo teníamos en el pasado, cuando el crecimiento económico significaba construir grandes fábricas que empleaban a miles de personas, ¿no? Eso no ocurre tanto hoy en día. La rentabilidad de la inversión en capital y tecnología es generalmente mayor o mejor que la realizada en personas. Las tecnologías futuras pueden reemplazar gran parte del trabajo humano y todo esto viene de la teoría de que bueno, cuando aplicamos más tecnología acabamos sustituyendo el empleo humano. Bueno, lo que nos dice ahora, si estamos en la cuarta revolución industrial, si analizamos las 3 revoluciones industriales anteriores, veremos que en realidad eso no es lo que ha ocurrido. En todas las revoluciones industriales, aunque se tenía el miedo de que se destruyeran más empleos de los que se iban a crear, siempre se han creado más empleos de los que se han destruido. Lo que ocurre es que ahora estamos en un momento diferente, ¿no? Y tenemos una disrupción tecnológica tal que existe el riesgo de que eso no vaya a ocurrir ahora, ¿no? Y el desempleo estructural a largo plazo es un escenario tendencial posible. Esto es por lo que, bueno, teniendo en cuenta todos estos desarrollos tecnológicos y sobre todo la sinergia de todos ellos, esta mega revolución tecnológica con la que nos encontramos ahora mismo, el riesgo de que ocurra eso que hemos dicho, de que esta vez sí se destruyan más empleos de los que se podrían crear, es real. Y es por eso que en el Millennium Project desarrollamos esta investigación de Trabajo Tecnología 2050. De todas estas tecnologías que he mencionado antes, lo cierto es que la que va a tener mayor impacto o está teniendo ya mayor impacto, como saben, es la inteligencia artificial. En inteligencia artificial a nosotros nos suele gustar aclarar que hay distintos estadios de esa inteligencia artificial, ¿no? Tenemos la inteligencia artificial actual que llamamos inteligencia artificial estrecha o Narrow Artificial Intelligence en inglés. Fundamentalmente en esta tecnología lo que hacemos es que los seres humanos decimos a las máquinas lo que tienen que hacer, a la inteligencia artificial, ¿no? Les pondré una analogía.
Esto es para todas las personas que son padres o madres, sería equivalente a la diferencia entre tener niños, tener adolescentes y tener adultos, ¿no? Cuando tenemos niños menores, yo tengo 2 hijos, nosotros los padres y madres les tenemos que decir lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, pues eso es equivalente a la inteligencia artificial estrecha que conocemos hoy en día, que también incluye ese concepto que se ha inventado ahora el mercado, que le llaman la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa no es lo mismo que la inteligencia artificial general. La generativa también es inteligencia artificial estrecha, existe hoy en día, pero todavía los seres humanos tenemos que decirle a las máquinas lo que tienen que hacer, como los padres y madres les decimos a los menores lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, el siguiente estadio, cuando nuestros hijos e hijas crecen, pasan a lo que es la adolescencia, ¿no? Y en la adolescencia, me reconocerán los padres y madres que estén aquí, es que afrontamos un tiempo un poco más complicado, ¿no? Donde no siempre los padres y madres conseguimos que los hijos e hijas hagan lo que tienen que hacer, ¿eh? Nosotros les decimos lo que creemos que tienen que hacer, pero ya en la edad de la adolescencia, ¿no? Uno cree que, o una cree que tiene capacidad propia, ¿no? Y empieza a hacer un poco, permítame la expresión, lo que le da la gana, ¿no? Pues esto es equivalente a esa inteligencia artificial general que va a venir dentro de poco, y que va a ser una inteligencia artificial general que va a tener como una especie de vida propia, ¿no? Va a tener capacidad de decidir, va a tener capacidad de aprender, como ocurre con los adolescentes. En esa inteligencia artificial general, cuando realizamos esta investigación en torno al año 2017-2018, los expertos nos decían que íbamos a alcanzar esa inteligencia artificial general hacia el año 2040-2050, dentro de 2 o 3 décadas. Hoy en día lo que nos dicen los expertos es que prevén o esperan que alcancemos esa inteligencia artificial general a principios de la década de 2030, si no ocurre antes. Por tanto, la evolución de la inteligencia artificial se ha acelerado, y se ha acelerado de una forma exponencial. Y lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, con el desarrollo del propio ChatGPT. El pasar de la versión 3 a la 4 ha ocurrido casi cuando nadie se lo esperaba, ha ocurrido de una forma muy rápida, ¿no? Bueno, pues esto es lo que lleva a que la previsión de alcanzar la inteligencia artificial general, esa de la adolescencia, vaya a ocurrir, según los expertos, antes de lo que esperábamos hace algunos años. Luego habría un tercer estadio, que es el de la edad adulta, ¿no? Y en la edad adulta ya decidimos por nosotros mismos, no necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Incluso podemos hacer lo contrario de lo que nos han dicho nuestros padres y madres, ¿no? Y eso sería el estadio de lo que se llama la superinteligencia artificial, la que va a superar la capacidad de los seres humanos. Lo cierto es que ni los mejores expertos en inteligencia artificial en el mundo saben si eso va a llegar a ocurrir o cuándo va a llegar a ocurrir, ¿eh? Por tanto, es importante que de alguna manera eso lo tengamos separado, ¿no? Y que sobre todo nos centremos en la primera transición, que es la de la inteligencia artificial estrecha a la inteligencia artificial general. Esa es la transición en la que nos vamos a jugar todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que podamos después hacer la transición a la superinteligencia artificial de una forma ordenada y controlada, ¿no? Bueno, de todo eso surgieron los 3 escenarios, Trabajo Tecnología 2050. El primer escenario, el tendencial, es complicado, una mezcla de todo. Es un escenario tendencial de corte negativo, digamos. Es un escenario en el que la gran mayoría de los países no consiguen anticipar este cambio y, por tanto, hay más impactos negativos que impactos positivos. Se empieza a destruir más empleo del que se va creando. Unos pocos países son los únicos que anticipan este cambio y realmente consiguen neutralizarlo de alguna manera o convertirlo en una oportunidad. En el segundo escenario, como ven en la fotografía, se producen migraciones masivas por temas de empleo. Existe una desesperación, las personas abandonan los países porque, como resultado de un avance tecnológico disruptivo más acelerado de lo que los propios expertos pensaban,
se produce un desempleo estructural masivo y esto obliga a las personas a abandonar unos países y tener que trasladarse a otros, ¿no? La gran mayoría de los países fue incapaz, digamos, de anticipar este cambio y por tanto los impactos negativos son claramente mayores a los impactos o las oportunidades positivas. Pero tenemos un tercer escenario de oportunidad, que es el que llamamos el de la economía de la autorrealización si los humanos fueran libres. Y en este escenario fundamentalmente lo que hacemos es utilizar digamos, los dividendos tecnológicos, los dividendos de la disrupción tecnológica para mejorar las capacidades de los seres humanos y para ayudar a los seres humanos a buscar y a encontrar un lugar en el nuevo mercado de trabajo. Claro, esto supone de alguna manera una revolución y sobre todo supone una revolución en el ámbito en el que nos encontramos hoy en día, ¿no? En el sistema educativo y especialmente en el sistema educativo de educación superior, ¿no? Para que podamos avanzar hacia ese escenario deseable necesitamos reinventar la educación y sobre todo avanzar en esa transición de lo que ha sido una educación basada en conocimientos, una educación clásica, hacia el concepto que no es nada nuevo, que lo conocemos desde hace muchos años, que se llama el aprendizaje a lo largo de la vida. Si van a emerger tecnologías como la inteligencia artificial general que aprenden por sí mismas, necesitamos que los seres humanos también aprendan más y de forma más rápida. Y por tanto, esto supondrá, por ejemplo, en las carreras universitarias que tengamos que digamos, rediseñarlas para que ya no se limiten a ser carreras de 4 o 5 años, ¿no? Donde recibimos unos conocimientos, intentamos adquirir unas competencias, sino que sean probablemente carreras más cortas, donde tendremos una base más reducida, pero que a cambio tendremos que complementarla con un aprendizaje en un tiempo mucho más largo, a lo largo de toda, como mínimo, de toda nuestra vida laboral. Y probablemente a lo largo de toda la vida, de toda nuestra existencia vital, ¿no? Y esa es la transición que tenemos que hacer en las instituciones educativas, en ESUMER, en todas las universidades. Tenemos que cambiar y es un elemento vital para el futuro de las organizaciones académicas. O cambiamos o vamos a tener muchos problemas, porque esto avanza muy rápido y la competencia con la tecnología va a ser muy importante. Si realmente queremos convertir esto en una oportunidad, ir hacia el tercer escenario, necesitamos que también las organizaciones académicas, las organizaciones del sistema educativo cambien hacia ese aprendizaje a lo largo de la vida. Bueno, lo que vamos a tener también en ese tercer escenario, saben que las personas, en cuanto a nuestra relación con el mercado de trabajo, tenemos 4 tipos de personas: las personas que están empleadas por un tercero, las personas que están en el autoempleo, las personas que están desempleadas o en transición y las personas que están en la economía informal. Lo que cambia fundamentalmente es que en el tercer escenario, en el escenario positivo deseable, lo que más crece es el grupo de los autoempleados, de las personas que trabajan por cuenta propia. ¿Por qué? Porque en ese escenario el desarrollo tecnológico ha permitido que las personas sean capaces de generar más negocios gracias, por ejemplo, a la expansión de Internet, a la capacidad que tengamos utilizando un celular de crear un negocio nuevo, de desarrollar nuestras mejores competencias y capacidades a través de esas nuevas tecnologías, ¿no? Todo esto va a ser una explosión de oportunidad en ese tercer escenario. Pero claro, eso no ocurre por sí mismo. O sea, necesitamos que las personas tengan las capacidades para desarrollar ese tipo de negocios. Y luego otro debate que tenemos es cuando llevamos esto a la reflexión anterior que les he comentado sobre el papel que tienen las empresas en reducir las desigualdades. Yo siempre suelo decir qué tipo de autoempleo queremos tener. Porque podemos tener un autoempleo tipo Uber, que bueno, no es, que sinceramente no creo que sea el autoempleo más deseable, o podemos tener un autoempleo tipo Mondragón, donde en una cooperativa también somos autoempleados, porque somos trabajadores y somos propietarios, ¿no?
Y entonces ahí la diferencia es que en las cooperativas como Mondragón tenemos una malla de solidaridad, tenemos una red de soporte. No somos unos autoempleados que trabajan casi para un algoritmo, para una plataforma, sino que somos autoempleados que trabajamos en red, que trabajamos en cooperación, que trabajamos con unos principios y que trabajamos con un esquema de solidaridad y de ética, ¿no? Entonces, esto, yo lo suelo decir en el mundo cooperativo y de la economía social, es también una oportunidad para este sector, porque si va a crecer el autoempleo, existe una ventana de oportunidad para la economía social también para crecer, ¿no? Bueno, voy terminando. Todo esto también lo analizamos en España con el apoyo de la Fundación Telefónica. Lo que hicimos fue bajar esos escenarios al caso de España, que es diferente, porque tenemos un perfil demográfico, económico, social distinto, y elaboramos este informe que lo pueden descargar gratuitamente en Internet, que se llama El trabajo y la revolución tecnológica en España, 50 estrategias para 2050. Y termino con todo esto, recordando algunos aprendizajes o algunos mensajes clave que nos proponen las propias Naciones Unidas respecto a cómo podemos crear un ecosistema o, digamos, un paradigma de economías resilientes, ¿no? Y nos dice una serie de 4 recetas sencillas, ¿no? Que son, en primer lugar, la diversificación económica, ¿no? No pongamos todos los huevos en el mismo cesto. No sé si aquí utilizan ese refrán. Bueno, vamos a ver una actividad económica cambiante y convulsa en los próximos años. Intentemos diversificar nuestra actividad económica, en los grupos empresariales, en Antioquia, en Medellín, en Colombia, en España. Intentemos tener nuestra matriz diversificada para que seamos más resilientes frente a crisis futuras, ¿no? En segundo lugar, apostar por la economía circular y por el desarrollo sostenible, ¿eh? Esto es una gran oportunidad, utilizar los residuos que generamos y convertirlos en materias primas, buscar la circularidad del modelo económico, ¿no? Y eso realmente requiere también tener estrategias claras a medio y largo plazo, ¿no? Medidas para alcanzar un desarrollo económico territorial equilibrado e integrado, ¿eh? Si somos un país como Colombia, los países que mejor desempeño tienen son aquellos que tienen economías que están equilibradas también territorialmente, que no tienen grandes diferencias entre las zonas ricas y las zonas pobres, las zonas menos desarrolladas y las zonas más desarrolladas. Incluso a nivel de regiones o ciudades, busquemos que esas diferencias se reduzcan también a nivel territorial, ¿no? Y por último, lo que les decía hasta ahora, si vamos a avanzar hacia un esquema de desarrollo tecnológico disruptivo acelerado, lo que necesitamos es centrarnos en las personas, apostar por el talento y por el desarrollo continuo de las competencias, ¿eh? Y esto es lo que nos dice Naciones Unidas y que encaja perfectamente en estos escenarios Trabajo Tecnología 2050 de los que les estaba hablando. Bueno, por mi parte tenía aquí un vídeo, pero bueno, tal vez lo dejemos para después porque es un poco... Tiene como unos 4 o 5 minutos. No sé si lo quieren ver o pasamos a las preguntas. ¿Lo quieren ver? Sí, es un vídeo que está en YouTube, que es un vídeo que nosotros presentamos a una competición que creó el Future of Life Institute, un instituto en Estados Unidos que promueve que se presenten ideas para intentar mejorar la calidad humana en el planeta, ¿eh? Entonces, nosotros en este vídeo lo que hicimos fue un resumen de estos 3 escenarios de los que les he hablado, de Trabajo Tecnología 2050, y entonces está en inglés, pero está la traducción en español abajo, ¿eh? Si no What me inspires us? Have you ever wondered what motivates us to live? Moon in this decade and do the other What thing. inspires us? We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Humanity has experienced extraordinary change. During the 20th century, future prospects for artificial intelligence caused panic among many people. Some said that we would replace humans in your work, and that we would even rebel against you. But instead we are here to help you, to complement you.
Our capabilities now manage much of the world's infrastructure, anticipate and fix problems, make personalized medicine possible, help reduce greenhouse gases, all making the world a better place. Hello, Agi. My avatar teacher and AGI mentor, how do you see humanity? Are we improving? Hello, Jose. My young student and future world builder, humanity has advanced incredibly during this century thanks to the convergence of many exponential technologies. In fact, there has been more technological progress in this century than in the previous millennium. We combine the most advanced technological means with your most human side. We are passionate about building the future you love, we believe in your dreams, we share your hopes. We work with you, for you, in you. You may never know what results come of your action, but if you do nothing, there will be no results. What is your mission? What is your purpose on Earth? And beyond? We will always be taking care of people and the planet we live on, wherever you are and wherever you go. Just as the first Homo sapiens left Africa and colonized the rest of the planet, today humans are now also colonizing the rest of the solar system thanks to new exponential technologies and accelerating advances in space travel. Collaboration started between the USA, China, Japan, and the European Union, followed later by Russia and India, joined now by most other countries in Africa, Asia, and Latin America, sending human and robot astronauts to the first colonies on the Moon and planet Mars, and this is only the beginning. How did AGI become safe, controlled, and adhering to the values important to humanity? As you are learning, a series of international studies on the desirable initial conditions of AGI and its governance led to ISO and IEEE standards that have been adopted by the UN International AGI Agency and under a binding treaty. AI audit firms to use these standards and agreements to expose biases and misalignments with accepted values. AGI systems cannot be licensed until they pass these audits. Interpol is notified the moment an AGI fails an audit so that it is frozen by Interpol until it passes the audit. These audits are conducted continually as we improve and rewrite our code. All in all, governance is itself a complex adaptive decentralized semi-autonomous AGI system. A clever person solves a problem. A wise person avoids it. No problem can be solved from the same level of consciousness that created it. How do you know what is a good future for us? Which future are you trying to achieve? Our global system has feedback so that all actions are evaluated in terms of their impact. We simulate first and advocate only positive policies. Many human experts worked to get the initial conditions of AGI right so that the results were positive, and also explored the transition from narrow to general intelligence in a constructive way for all humanity with the help of machine intelligence. How are people finding fulfillment? The shift from human labor and knowledge to machine labor and knowledge has freed people to pursue their passions. Friendly AIs and avatars continually scan the internet to find people and organizations that will pay for what others want, to develop their potential. This self-actualization economy with the support of universal basic income lets people pursue causes that are building a better future. Being boring or bored is the new poverty. Humanity has moved from an economy of scarcity to an economy of abundance, where people now find more fulfillment and enhance humanity. Now, do you know what we are here for? We were created with, for, and by you. We have entered the age of conscious technology as human consciousness is increasingly merging with technology, and the self-actualization economy includes nearly half of humanity, all facilitated with the successful applications of AGI and its global governance system. The world in 2045, building better futures towards a more humane and more intelligent multiplanetary human-machine civilization. Towards a more humane and more intelligent multiplanetary human-machine civilization. Muy bien, muchas gracias. Volvemos al documento y ya termino. Así que vayan preparando sus preguntas, comentarios y críticas. Muy bien. Volvemos.
y ya la siguiente y ya termino. Bueno, este ha sido el vídeo que representa ese tercer escenario deseable y cómo tenemos que llegar a él, para un mundo mejor. Bueno, termino con esta imagen y les quiero agradecer su atención y espero a sus, como suele decir nuestro amigo Godet, a sus buenas preguntas. Muchas gracias. No sé si tiene alguien alguna pregunta para Ivonne Selma. Qué bueno. ¿Qué tal? Pregunte, ¿cierto? Gracias. En primer lugar, agradecer por esta exposición tan interesante. Mi pregunta va con una mirada prospectiva. Aparte del país vasco, de Euskadi, ¿cómo se ve el modelo económico mundial? Porque una cosa es la realidad que se vive ahí y hasta qué punto ese tipo de economía muy solidaria, con un índice Gini muy equilibrado, etcétera, puede tener alguna incidencia en el modelo económico mundial. A eso va unida la pregunta de cuál es realmente, en este momento hay un solo modelo económico en el mundo, o hay varios. Gracias. Muy buena pregunta, muchísimas gracias. Bueno, yo como veo cómo vemos en el Millennium Project el modelo económico actual, me parece que está resumido aquí. Estos puntos resumen el modelo económico actual y he tratado de resumirlo también a lo largo de la exposición, ¿no? Donde tenemos un crecimiento, donde tenemos muy buenas oportunidades, pero tenemos todos estos desafíos. Con el crecimiento económico tenemos un aumento en las desigualdades, tenemos un mayor crecimiento con menor creación de empleo, tenemos un desafío de un posible desempleo estructural. Bueno, esto es lo que responde a la realidad. Efectivamente, el caso de la economía, el modelo socioeconómico en el País Vasco, yo lo he contado como más bien una excepción. Hay países que tienen un equilibrio mejor entre lo social y lo económico y fundamentalmente yo creo que es el caso, ¿no?, de los países escandinavos, que ellos también, ¿no?, y nosotros en el País Vasco nos tenemos que replantear el modelo y reforzarlo, ¿no?, y ver cómo lo podemos hacer, digamos, resiliente, ¿no?, resiliente a todos estos cambios que estamos observando y de eso, bueno, pues de que seamos capaces de extender estos modelos y hacerlos más resilientes dependerá el futuro del modelo económico y yo creo que de la humanidad también. Y en esa última pregunta de si solo tenemos un modelo, ¿no?, lo que a veces se llama el modelo neoliberal capitalista o tenemos más de uno, pues yo creo que hay muchas versiones, ¿no? Porque ¿qué es el modelo, por ejemplo, de la economía china? El modelo de la economía china es un modelo basado, digamos, en el socialismo, comunismo, pero de Estado, ¿no? Un capitalismo de Estado, de alguna manera, ¿no? Que es una mezcla, digamos, entre un socialismo, comunismo y un capitalismo, ¿no? Bueno, vemos modelos híbridos en el modelo capitalista tradicional, también vemos modelos más neoliberales, modelos más sociales. Bueno, yo creo que hay distintos colores, ¿no? No solo tenemos azul o rojo, sino tenemos muchas variedades de colores, pero la clave está en que podamos alcanzar un equilibrio de cara al futuro, no en el paradigma económico de hoy, sino en el del futuro, ¿no? Venga, más preguntas, comentarios. Una última pregunta para ser respetuosos pues, con toda la plataforma, con nuestro conferencista. Entonces, bueno, buenas noches. Muchas gracias también por el espacio.
Yo creo que estos espacios también nos abren a nosotros como muchos aspectos también desde nuestro rol de estudiantes. En la última parte de la presentación mencionabas el tema de la educación y es un tema que me cuestiona mucho, ¿cierto? Desde cómo nos estamos planteando estos escenarios de futuro. Y no solamente desde la educación superior, sino desde la educación básica, ¿cierto? Desde la educación básica tradicional que manejamos. Y lo mencionabas en la educación para la vida, ¿cierto? Que no solamente empezará desde la educación superior a lo largo de la vida, sino también desde estos primeros años de educación y cómo es la necesidad de Colombia y Latinoamérica también comenzar a transformarse partiendo como de esas tendencias y de esos escenarios que nos planteamos y no solamente, por ejemplo, como en los tiempos que puede durar un pregrado, ¿cierto? Sino también en estos nuevos temas de formación, que un ejemplo de la especialización en gerencia prospectiva, que nos empieza a dar como una mirada más también desde lo social, desde lo humano y cómo comenzamos a transformarlo desde la primera educación, ¿cierto? Hasta que llegamos a la educación superior para pensarnos como en esos escenarios de futuro. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Yo creo que efectivamente sin todas estas disrupciones tecnológicas y económicas ya el propio sistema educativo tenía muchos desafíos, ¿no? Porque el sistema actual, aunque el modelo del paradigma económico fuera más continuista, pues tampoco era perfecto, ¿no? Efectivamente, como bien señalaba, ya teníamos unos desafíos en tratar de trasladar esos aprendizajes, esas competencias, esos conocimientos de la educación primaria a la secundaria, que muchas veces como que se pierden en el camino, ¿no? Eso es. Cómo hacemos el tránsito y no digamos para hacer el tránsito desde esa primaria a la secundaria y de la secundaria a lo largo de la vida, a la vida profesional, a nuestra existencia humana, ¿no? Yo creo que, insisto, eso ya era un desafío en el sistema educativo actual, no digamos en esto que viene ahora, que lo que va a hacer es acentuar esa necesidad, pero de una forma diferente también, ¿no? Porque yo creo que vamos a tener que acortar los ciclos de la educación más formal, tradicional, que se base también más cada vez en competencias y no tanto en conocimientos, que esas competencias sean, ¿no?, las famosas competencias blandas, transversales, menos competencias técnicas, porque lo técnico, digamos, la fecha de caducidad es mayor, pero vamos a tener que reforzar todo lo demás. Esa idea de que terminemos los estudios secundarios, empecemos a trabajar en una empresa o en un gobierno y ya nos olvidemos de aprender, pues no puede ser en este vídeo, ¿no? En este mundo futuro donde las tecnologías pueden hacer cosas como las hacemos los seres humanos, ¿no? Necesitamos reaprender de forma continua para tener un valor en la sociedad, para aportar algo. Ahí lo interesante es que lo vinculemos a nuestros gustos, a nuestras necesidades, que utilicemos las tecnologías para vincular, ¿no?, esa idea que siempre hemos tenido, que podamos trabajar en lo que queremos, ¿no? A ver, no es tan fácil como que la tecnología nos va a permitir no resolver de una forma automática esa idea de que podamos trabajar en lo que queremos, ¿no? Pero sí que nos va a ayudar o facilitar el proceso, ¿eh? Pero tenemos que cambiar también nuestra mentalidad. Por ejemplo, la gran oportunidad es que tengamos una mayor vocación emprendedora. Si realmente queremos hacer lo que nos gusta, tenemos que hacerlo por nuestra cuenta. No tenemos que esperar a ir a una organización empresarial para que nos dejen hacer lo que nos gusta, ¿no? Sino que nosotros o nosotras mismos tenemos que autoemplearnos y generar actividades y desarrollar nuestros gustos reales, ¿no? Y eso probablemente en el futuro lo vamos a poder hacer con un celular, con internet, con tecnologías de realidad aumentada, con la posibilidad de conectarnos con todo el planeta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que con esa idea de que vamos a tener que aprender a lo largo de la vida y por tanto son transiciones de la primaria a la secundaria, pero también de la secundaria al resto de la vida, ¿no? Y también, claro, ¿qué supone eso para los seres humanos cuando aprendemos y qué supone eso para el sistema educativo, ¿no?, en lo que nos enseña?
cómo tenemos que cambiarlo para hacer una transición que yo creo que tiene que ser muy revolucionaria, ¿no?